Bueno, pues hoy hablaremos un poco sobre los temas que abordamos en la clase de química durante el primer parcial. Bien, pues empezaremos con lo básico que fue ¿qué es la química? Bien, la química es la ciencia que estudia la materia, sus propiedades, sus transformaciones y sus composiciones, cambios y estructura. Bueno, eso es lo que entendemos por química, que estudia la materia. Para que entendamos, veamos la definición de materia, elemento, compuesto y sustancia. Bien, la materia es aquello que ocupa un lugar en el espacio, que tiene masa y volumen. Es lo que entendemos por materia. Veamos que es un elemento. Elemento es la sustancia simple de la misma especie que no se separa. Es lo que entendemos por elemento. Bueno, un compuesto es la unión de dos o más elementos. Ujú. Después, sustancia. La sustancia es la unión física de dos o más componentes. Bueno, esas fueron nuestras pequeñas definiciones. Veamos. Ujú. ¿Cuáles son las propiedades de la materia? Ok. Bueno, las propiedades de la materia que las distinguen son cuatro. Una es el sólido. Sus partículas están muy juntas. El volumen de sus partículas es vibracional. Eso es lo que es un estado sólido. Después vemos el líquido. El líquido adopta formas al recipiente que lo contiene. Su volumen es definido y puede ser ligeramente comprensible. Lo que entendemos por líquido. Veamos el gaseoso. No tiene forma ni volumen, sus partículas están muy separadas. Para fácil, el gaseoso no tiene forma ni volumen y sus partículas se encuentran muy separadas. El plasma. Bueno, el plasma es un gas ionizado cuyas partículas se mueven demasiado rápido y son capaces de generar luz. Esas son las cuatro propiedades que distinguen a la materia. Ok, veamos. Ujú. Veamos los estados físicos y cambios de la materia. Ok, estados físicos. Los que son líquidos, gaseoso, plasma, condensado de Einstein. Bueno, los que habíamos revisado a excepción de este. Cambios de la materia. Bueno, la materia tiene ciertos cambios, los cuales son la fusión, la solidificación, la condensación, deposición, sublimación, evaporización y liquefacción. Ok, esos son los cambios que tiende a tener la materia. Ujú. Veamos, vayamos a otra diapositiva. Ujú. Después veamos qué es el método científico. Bueno, pues empecemos a ver qué es el método científico. Bueno, el método científico es una manera de aprender y desarrollar nuevos conocimientos mediante los siguientes aspectos, los cuales son seis. Empezaremos. El primero es la observación. El segundo es el planteamiento de un problema, obviamente a partir de la observación. La hipótesis surge después, la hipótesis, después veamos la experimentación, ¿ok? Después es análisis de resultados, después la conclusión. Esos son los seis pasos que debe tener el método científico. Ujú. Bueno, hasta aquí vamos bien. Ajá, después veamos qué es una mezcla. Bueno, pues iremos a ver qué es la mezcla. Bueno, una mezcla es un material formado por dos o más componentes unidos por cambios químicamente. Ujú. Una mezcla no ocurre una reacción química y cada uno de sus componentes mantiene su identidad. Existen dos tipos de mezclas, las cuales son las homogéneas.
Son aquellas mezclas en las que sus componentes no se pueden diferenciar. Un ejemplo de ellas sería, no sé, el vino que tomamos comúnmente. Las mezclas heterogéneas son aquellas en las que sus componentes se pueden diferenciar. Un ejemplo de ellas sería una ensalada, la cual podemos identificar sus componentes, qué fruta tiene y eso, etc. Ajá, veamos. Después vimos lo que fue leyes de los gases. Veamos qué son las famosas y poderosísimas leyes de los gases. Ok. Bueno, tenemos lo que son cuatro leyes de los gases, las cuales voy a explicar ahorita. Bueno, la primera ley tenemos la ley de Charles, que relaciona el volumen y la temperatura. Su formulita dice que el volumen inicial sobre la temperatura inicial es igual a el volumen final sobre la temperatura final. Esa sería nuestra ley de Charles. La siguiente, ley de Boyle. La ley de Boyle relaciona la presión y el volumen. Presión inicial, volumen inicial va a ser igual a la presión final, volumen final. Ley de Boyle. Sigamos con la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac relaciona lo que es presión y temperatura. Su formulita dice que la presión inicial, la temperatura inicial va a ser igual a la presión final sobre la temperatura final. Ley del Gay-Lussac. Después tenemos lo que es la ley combinada de los gases, que en esa vamos a tener ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac en una sola. La ley combinada de los gases. Ajá. Dice que la presión inicial, volumen inicial sobre la temperatura inicial va a ser igual a la presión final del volumen final sobre la temperatura final. Bien, esas fueron nuestras cuatro formulitas de leyes de los gases. Veamos. Después veamos lo que es la estructura atómica. Ok, la estructura atómica. Bueno, la estructura atómica de la materia es la disposición que presentan las más pequeños que la conforman. Eso es la estructura atómica, que son átomos, electrones, protones, neutrones y núcleos. Es nuestra pequeña estructura atómica. Además, define las propiedades de cada uno de los materiales. Bueno, pues la estructura atómica nos va a ayudar a diferenciar las propiedades de cada uno de los materiales. Entendemos que en la estructura atómica tenemos átomos, electrones, protones, neutrones y el núcleo. Ok, eso fue nuestra estructura atómica. Vayamos a otra diapositiva. Después es la tabla periódica. Vamos a la tabla periódica. La tabla periódica está formada por 118 elementos. Sí. Se divide en familias y periodos, bloques y grupos. Las familias van de manera vertical y los periodos de manera horizontal. ¿Ok? Ok. Los bloques están divididos en cuatro, los cuales son S, P, D y F. Sus elementos están ordenados de acuerdo a la ley periódica. ¿Sí? O sea, va bien estructurada nuestra tabla periódica. Está formada por grupos donde los elementos tienen características similares. El grupo de los gases nobles, el grupo de esto, etc. Veamos a otra diapositiva, que va a ser la regla del octeto y la estructura de Lewis. Veamos qué nos dice esta diapositiva. Ajá, la regla del octeto. Se denomina regla del octeto
a la cantidad de electrones establecida para la estabilidad de un elemento. El átomo, el átomo queda estable al completar. Ok, el átomo queda estable al completar sus 8 electrones de valencia. Ajá, para que un átomo sea estable tiene que tener sus 8 electrones de valencia, que es la regla del octeto. Un ejemplo. Ejemplo. El carbono, que tiene 4 electrones de valencia, le hacen falta otros 4 electrones. Le puede agregar 4 de hidrógeno, como aquí los tenemos, 1, 2, 3, 4. 4 de hidrógeno, ya que solo tiene un electrón de valencia. Y así es como se cumple la regla del octeto. Ok, veamos, aquí tenemos nuestro pequeño ejemplo. Aquí tenemos el carbono. El carbono solo tiene 4 electrones y le hacen falta 4 de hidrógeno. Los completamos poniendo su símbolo del hidrógeno alrededor de nuestro carbono. Hidrógeno, 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 hidrógeno. Tenemos 4 de hidrógeno y así se completa nuestra regla del octeto. Ok. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Espero les haya gustado el video y muchas gracias. Disculpen la mala calidad del video, pero pues bueno.